Hoy nos toca hablar sobre el considerado padre de la filosofía política moderna. Hablamos de Thomas Hobbes, nacido en Westport, Inglaterra, en 1588. Vivió en el siglo XVII. Fue un filósofo político del cual hoy se hablará desde la perspectiva del historiador y escritor Norberto Bobbio, del cual se puede mencionar que tiene varios estudios sobre él. Hobbes fue un filósofo político en el más pleno sentido de la palabra, porque no se dedicó al labor político como Maquiavelo, sino que solo fue un pensador. Hobbes vivió en un contexto de la Guerra Civil Inglesa, lo que implica los textos que siguieron a continuación. Remarcó la esencia de sus obras, como un antes y un después. Su primera obra, Elementos de Derecho Natural y Político, es de 1640, escrita antes de la guerra, sirvió como un primer antecedente para su mayor obra, El Leviatán, lo que implicó resaltar que él dividió su principal pensamiento hobbesiano en tres partes: de corpore, de homine y de sive, la dedicada a la política y la que más trabajó. Entre sus obras están Los Elementos, la primera edición privada del CIBE, la segunda edición pública del CIBE, De Corpore Politic, Leviatán, eh, Leviatán en la versión en latín, y entre otras. Para hablar sobre el pensamiento político se debe entender esencialmente desde tres principales obras: Los Elementos y la segunda edición del CIBE y el Leviatán. La idea dominante. Hobbes escribe a partir de lo que le acontecía en lo político, en lo social y también de lo que vivía. ¿Qué se puede mencionar sobre de esta época? La falencia del Estado. ¿Qué es lo que faltaba al Estado? Le faltaba unidad. En ese tiempo existían antítesis que estaban dominadas en el pensamiento. Estas son la opresión, libertad y la anarquía y la unidad. ¿Ustedes cuál creen que ha sido la tendencia de Hobbes? Claramente, la segunda, donde se enfoca en la anarquía y la unidad, donde la disolución de la autoridad implicaría la anarquía, que es el regreso al estado de naturaleza, el mal de las inseguridades, que deriva del defecto del poder. Además, en el Leviatán nos referimos a la guerra civil como el peor de los males, que próximamente se hablará. Después de ello, se desarrollan algunas comparaciones que, rescatando principalmente la del cuerpo humano con el político, la de la sedición con la enfermedad y de la guerra civil con la muerte. Y un importante aspecto de este apartado es el buen gobierno, lo que implica construir un Estado de forma sólida, lo que implica que no se pueda disolver, donde el poder sea absoluto. Ahora empecemos con el método. En este apartado se cuestiona si el método de las ciencias morales sería el defecto del método para que no avance. Esto se basa en que las ciencias demostrativas no habría paso para la disparidad de opiniones sobre lo verdadero y lo falso. Es por ello que el autor hace énfasis en la geometría, donde no existe un espacio para controversias y disputas. En el hombre artificial, este está llamado a corregir la naturaleza, una creación artificial, creando así el Estado, que es este hombre artificial que permite sobrevivir en la naturaleza, naturaleza creada por Dios para gobernar el mundo. Esta es imitada por el hombre que construye este animal artificial. Hobbes justifica al hombre artificial, que es el Estado, argumentando que el hombre se encuentra en un estado de naturaleza. Este estado de naturaleza, o el de las pasiones humanas, es un estado donde el hombre es controlado por sus deseos, sus pasiones, y está condicionado a ello. ¿Y cuáles son las condiciones que fomentan este estado de naturaleza? La igualdad de hecho, la escasez de bienes. Ahora, Thomas Hobbes menciona que Leviatán es el hombre codicioso y perezoso. Esto se encuentra en la mayor parte del género humano. Por eso es que se crea este Leviatán. A causa de los hombres dominados por las pasiones, se generan disputas. En el Leviatán, las tres causas principales que generan la lucha son la competencia, la desconfianza, la gloria. Es decir, existirá una guerra contra todos, que hace referencia
a donde se cumplan las condiciones de un estado de naturaleza. Hobbes menciona que el estado de naturaleza se comprueba en 3 situaciones: la sociedad primitiva, la guerra civil, la sociedad internacional. Cada vez que se hable de guerra civil, lo reconoce como el peor de los males, como ya lo habíamos mencionado. Ahora pasaremos con mi compañero. Bien, con respecto a el pacto de unión es la constitución de un poder común. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que todos consienten el renunciar a un poder propio y transferírselo a una sola persona. Esto con la intención de impedir al individuo que con su poder haga daño a los demás. Este pacto se establece la aceptación de un soberano y la persona pasa a ser un súbdito, y esta soberanía pasa a ser irrevocable, absoluta e indivisible. La soberanía es irrevocable. ¿Por qué? Hobbes sostiene que es necesario que todos los ciudadanos, y no la mayoría, tienen el poder de revocar la soberanía. Hobbes considera al pacto unión como un contrato a favor de terceros, donde algún cambio debe ser aprobado de forma unánime. La soberanía es absoluta. Hobbes plantea que la soberanía es absoluta basándose en el legibus solutus, lo cual aplica en el sentido de que debe ser un gobernante de forma ilimitada, sin control y por encima de la ley. Sin embargo, existieron teorías que iban en contra del pensamiento de Hobbes, las cuales nos indican el origen del pensamiento constitucionalista. Uno de estos primeros argumentos se basa en la formación del pacto mismo entre el pueblo y el soberano, donde se indica que el soberano se ve limitado por su poder al no poder cumplir las obligaciones que el pueblo demanda en el pacto. Y Hobbes niega esto, argumentando que antes del pacto no existía un pueblo como tal, sino simplemente personas repartidas en un estado de naturaleza, y para eso se necesitaba un soberano. Este soberano es la representación del pueblo, y debido a eso su poder es absoluto, tanto como el del pueblo, ya que no se le pueden arrebatar sus derechos. En el segundo argumento se plantea el antiabsolutismo, en tal sentido en el que los hombres, en su estado de naturaleza, tienen derechos que no pueden ser transferidos, y por lo tanto eso limita al gobernante. Hobbes aclara que la transferencia de los derechos de los hombres al renunciar al estado de naturaleza es prácticamente total. El único derecho que es irrenunciable para Hobbes es el de la vida, ya que es la protección del derecho como tal, es por lo que se formó este estado y se optó por un soberano. Con respecto a las leyes civiles, son aquellas normas que se pueden entender como la externalización coactiva de las leyes naturales, las cuales son establecidas por el soberano y son a través de su conciencia. Por lo tanto, es una prueba más de que para Hobbes el poder soberano es ilimitado y está por encima de las leyes naturales. Y como último punto es la soberanía indivisible. En este punto es importante resaltar que para Hobbes el Estado debe estar concentrado en una sola persona, ya sea un hombre o una asamblea. Esto se debe a que Hobbes quiere evitar de todas formas la disgregación del Estado, por lo cual Hobbes, además de que el poder es soberano, debe ser ilimitado e irrevocable, aparte de ser indivisible. Hobbes acusa que la causa de la disgregación de un Estado es la división de poderes y la separación entre el poder espiritual y el poder temporal. Hobbes hace válido este argumento poniendo como ejemplo a la Inglaterra de su tiempo, en la cual al separar la realeza de 3 poderes termina en una guerra civil. Y para poder concluir con este punto, la argumentación de Hobbes plantea que una sola persona debe tener el poder, y tiene el poder de castigar, al mismo tiempo juzgar, legislar, y de la misma forma es en eso donde se encuentran los 3 poderes del Estado en una sola persona. Gracias.